venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero hablarles hoy de una palabra muy fuerte que el Espíritu de Dios me habló. Le cuento un poco lo que pasó, por qué tengo la certeza de que esta palabra es la que Dios quiere impartirle. Yo tenía preparado aproximadamente este mensaje hace ya un tiempo atrás, cuando le empecé a orar al Señor para pedirle una palabra específica para ministrar este día. Dije, Señor, es un día de inauguración, es un día de estrenar un salón nuevo y de reunirnos después de un año de estar sin poder congregarnos. La última reunión presencial fue el 13 de marzo del año pasado, cuando tuvimos el bautismo, y llevábamos más de un año de no poder congregarnos. Y entonces Dios me había dado esta palabra, y no tengo vergüenza en decirlo, la olvidé por completo. Me la olvidé. Y esta semana, como si no hubiera tenido esta palabra ya preparada para ministrar a ustedes, me puse a orar en un momento específico y le pedí a Dios, dame ahora la palabra que tengo que ministrar a la congregación. Y fue tan sencillo, hermano. Escuché tan claramente que el Señor me repitió el título del mensaje. Y dije, claro, si yo ya tenía preparado esto, yo ya lo tenía preparado. Así que simplemente lo que hice fue tomarlo, volverlo a leer, y estoy seguro que hay algo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en esta noche acerca de esta palabra. Quiero comenzar leyendo, voy a hacer un poco distinto de cómo ministré esta mañana. Uno tiene cierta influencia por parte también de las personas en las distintas reuniones, no fluye igual, ¿me comprende? El Señor Jesús caminaba, dice la Biblia, Mateo capítulo 9, la multitud lo rodeaba, lo apretaba, pero una mujer tocó el borde del manto del Señor y obtuvo poder, obtuvo virtud de Jesús, que ninguno de los otros había podido obtener. Es decir, que no es cuestión de hacer lo mismo, sino es cuestión de el hambre, la intención, la forma en la que nos acercamos al Señor, lo que extrae de parte de Dios, lo que Él nos quiere ministrar, lo que Él nos puede ministrar. Y esta mañana había un ambiente muy particular y el Espíritu Santo fluyó de una manera muy profética. Estoy seguro que la introducción que hice en el mensaje era algo que algunas personas que estaban aquí esta mañana tenían que escuchar. Pero ahora tengo mucha paz de que no tengo necesidad de ministrar eso. Así que voy a ir directo a la palabra, donde dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29, y quiero marcar un concepto importante a los que fuimos llamados. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Sabiduría y prudencia muy grandes. Usted sabe que el reinado de Salomón se caracterizó por la sabiduría. Si analizamos el pueblo de Israel, las etapas que el pueblo de Israel tuvo, que aparecen bien detalladas en un pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 44, esas etapas del pueblo estaban marcadas por la relación que el pueblo tuvo con su liderazgo. Tal vez algunos no entienden la importancia que tiene la relación que nosotros tenemos, o sea, las personas a las que nosotros las aceptamos como autoridades de parte de Dios. Eso marca enormemente lo que fluirá de parte de Dios en nuestra vida. No es una cosa, no da lo mismo, no funciona igual. Y nos encontramos aquí con el rey Salomón, que se presentó delante de Dios un día, luego de haber recibido la delegación
del reino. Su padre David había muerto y le correspondía a él ejercer esa autoridad en lugar de David, un trono que le quedaba grande a cualquiera. La Biblia dice que David era el más excelso de los reyes de la tierra. Eso dice el Salmo, el más excelso de los reyes de la tierra. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. El más excelso de los reyes de la tierra. Dice Dios. Leemos por ahí en el libro de Crónicas, en Primera Crónica 17, donde David dice, Dios me has tenido como un hombre excelente. Excelente. La palabra excelencia nosotros mucho no la entendemos bien, pero la palabra elenco significa entrega y exelenco significa una entrega total, absoluta. Y de ahí viene la palabra excelencia, al día de hoy. Es alguien que lo ha entregado todo, que ha manifestado todo lo que es posible manifestar acerca de su naturaleza. Y eso era David. Dice la Biblia en el Salmo 78, dice que David apacentó al pueblo de Israel, los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, era un hombre con un corazón íntegro, completamente entregado, sin dobleces, sin agendas secretas, de una sola pieza, sin mezclas. No era una mezcla de cosas, era una persona íntegra, de un solo material. Y también tenía esa habilidad, esa pericia para pastorear el pueblo, para gobernar, porque pastorear es gobernar, por si usted nadie se lo explicó antes, se lo explico ahora. La oveja es el único animal que no tiene un líder de su propia especie. En todas las especies está el macho alfa. Por eso, cuando aparece algún macho alfa en la iglesia, ese es lobo, no es oveja. Los lobos tienen macho alfa. ¿Me entiende? Y la Biblia le llama perros a los malos obreros. ¿Por qué? Porque marcan el territorio y cuidan las ovejas como una reserva de carne por si viene un tiempo de hambre. No la cuidan para su dueño, la cuidan con ambición y egoísmo personal. No cuidan el rebaño, cuidan su territorio. Y cuando entran en celo, como todo perro, pierden la cabeza. Pierden la cabeza y son capaces de arruinar un ministerio que les llevó años. Mira, me fui de tema. Pero David era un pastor. Y ahora le tocaba a Salomón reemplazarlo y tener esa autoridad que él tenía. Entonces, usted y yo hemos leído muchas veces que se presentó Salomón en Gabaón, en el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión. No estaba ahí el arca de la presencia de Dios que David había llevado a Sión, la había puesto en el monte de Sión, pero estaba el tabernáculo, el lugar de sacrificio. Y Salomón sacrificó delante de Dios 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Explicándole a algunos hermanos el significado de esto, le decía, no es una ofrenda material. 1000 holocaustos no es una ofrenda material. 1000 ovejas para Salomón no era nada. Pero un holocausto tarda en quemarse muchísimo. Se podía poner solamente una oveja sobre el altar y debía quemarse por completo, absolutamente por completo. Quiere decir que permaneció en la presencia de Dios durante una cantidad de tiempo tan grande para poder ofrecer 1000 holocaustos en un único altar que tenía el tabernáculo, un único altar. La búsqueda de Salomón fue una búsqueda intensa y se quedó ahí porque quería que Dios le hable.
1000 holocaustos. No sé si usted alguna vez ha intentado quemar algo así, es imposible, no tenemos la experiencia. Pero en un altar de bronce como ese, con una parrilla de bronce y con brasas, muchos son los días que estuvo el rey de Israel buscando a Dios. Y usted dirá, ¿y en esos días quién gobernaba? En esos días también gobernaba Dios. Y entonces el Señor se le aparece en un sueño y le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé después de haber dedicado mucho tiempo de búsqueda? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿No nos gustaría que Dios nos hable? ¿Por qué número de holocausto vas? Algunos no quemaron pero ni una oreja. Ahora, el holocausto, hermano, significa la entrega personal en consagración. Significa que Salomón murió 1000 muertes delante de Dios. Cada holocausto presentado lo representaba a él como una ofrenda de consagración. Y tal vez había muchas cosas en su corazón que debían morir. Tal vez había muchas cosas de las cuales él se tenía que despojar. La historia familiar, los caprichos de alguien que fue criado como príncipe, casi alguien que chasqueaba los dedos y lo tenía todo. Y ahora le tocaba a él gobernar un pueblo grande en extremo, porque en tiempos de David recién fue el momento en el cual Israel alcanzó la plenitud. Nunca antes habían conquistado Edom. En tiempos de David conquistaron Edom. Desde el Sinaí hasta el Líbano, desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, toda la tierra santa en plenitud. Un pueblo grande, un pueblo próspero y un pueblo que necesitaba un hombre que no tuviera ningún problema en sentarse en el trono de David y gobernar con excelencia, con integridad de corazón y con pericia. Y se dio cuenta Salomón, como tal vez muchos de nosotros nos tenemos que dar cuenta, que para poder recibir semejante delegación de autoridad hay que morir muchas veces, porque la gente no suele hacer lo que nosotros queremos. Por lo tanto, cuanto más cosas fuera de la voluntad de Dios queramos, más frustraciones vamos a sufrir. Y debemos purificar los deseos de nuestro corazón para que solamente las intenciones de nuestro corazón coincidan con las de Dios. Y entonces cuando la gente obedezca a su siervo, esté obedeciendo a Dios. Y a veces hay que morir 1000 veces. Eso es lo que significa. Y entonces, cuando viene la respuesta de parte de Dios, vuelvo a 1 Reyes 4:29, dice que Dios le dio sabiduría y prudencia muy grandes. Imagínese algo grande, grande como este salón, grande como esta manzana, muy grande, pero hay algo más grande. Dice, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No solamente le dio sabiduría para tomar decisiones correctas e inteligencia para entender lo que pasa y prudencia para tomar las decisiones, sino lo más importante, le dio grandeza. La definición de la palabra grandeza es tener un corazón que tiene mucho más lugar que el de nuestro propio egoísmo, mucho más espacio de amor, mucho más amplio que nuestros propios intereses o nuestros familiares y parientes cercanos. Grandeza para abarcar con tu corazón,
para poder tener esa capacidad de tener autoridad y marcar una diferencia en las vidas de otras personas. Dios le dio anchura de corazón. Anchura de corazón es grandeza. Usted y yo estamos destinados a la grandeza. Es la promesa del que se humilla. Jesús dijo, el que se humilla será exaltado. El que es fiel en lo poco, yo lo pongo en lo más. Siempre son promesas de grandeza. Siempre son promesas de aumento en la autoridad, en la administración, en la comunicación, en la sabiduría, en el amor. Siempre se trata de crecer en todo en quien es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. De eso habla Efesios capítulo 4. Cada uno de nosotros, unido a nuestros hermanos en una coyuntura, debemos crecer en todo en aquel que es la cabeza, y ese sí que es grande. Y tuvo el corazón más grande que nadie haya tenido jamás. Lo bueno es que lo sigue teniendo. Y su corazón sigue latiendo por tu vida. Nos reíamos con Ezequiel el viernes, ¿fue? Escuchábamos un predicador, él vino a trabajar, a hacerme unas cosas que yo necesitaba hace mucho, le había pedido que me ayude con unas cosas en mi casa, y mientras tanto estuvimos escuchando alabanza, hablando, y escuchamos a un predicador que yo respeto mucho, y él dijo una frase terrible. Dijo, hay personas en este lugar que están a un latido del infierno. El último latido y luego no viene el cielo. Mientras hay vida y el corazón late, todavía tenemos esperanza de un próximo latido o de cambiar nuestro destino para que podamos encontrarnos con el Señor, porque lo importante del cielo es que ahí está el trono de Dios. Y él decía, aquí en este lugar, y por favor, no quiero ofender a nadie, yo no estoy diciendo que eso ocurra aquí, amén. Pero el corazón determina la vida de esa persona, y si deja de latir, ¿cuántos de nosotros deberíamos asegurar nuestro destino? Porque un día no estaremos y habrá tal vez un legado para dejar. Y David dejó un legado sobre Salomón. Poco tiempo antes de que su corazón dejara de latir, David le dijo a Salomón, Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares 1000 holocaustos, lo hallarás. Si tú lo buscares, lo hallarás. No fue a la primera muerte, ni a la segunda, ni a la tercera, ni 7 veces se sumergió como Naamán en el río Jordán. 1000 holocaustos. Debe haber estado semanas en la presencia del Señor, presentando ofrenda de olor grato, como es el holocausto, delante del Señor. No que a Dios le guste el olor de la carne quemada, sino que a Dios le gusta el aroma del arrepentimiento, de un corazón humillado. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Él tenía esta enseñanza.
Él había aprendido porque un día apareció el profeta en su casa y su padre invitó a todos sus hermanos a sentarse a la mesa con el profeta. Y Samuel, un hombre de Dios, un hombre ungido de Dios, un hombre llamado que escuchaba la voz de Dios, fue a la casa de Isaí de Belén con el cuerno lleno de aceite. Pero como profeta también tenía su carne. La carne es lo que entra por los sentidos, por la experiencia, por las frases hechas de este mundo. La carne necesita disminuir para que crezca el oído atento a la palabra de Dios. Y él miró a Eliab y vio que era un grandote, un tipo musculoso, una persona con una apariencia tal vez de militar, de un porte impresionante. Y él recordando a Saúl, que era un tipo grandote, dice la Biblia que Saúl le llevaba una cabeza de hombro para arriba a todos los israelitas. Habrá dicho, para reemplazar a Saúl tiene que ser este. Tiene que ser este. Y lo miró y dijo, oh, seguramente ante mí, y yo no sé si lo pensó en voz alta, qué papelón. Usted sabe que los profetas piensan en voz alta muchas veces. Y meten la pata también. Y dijo, ante mí seguramente está el nuevo rey de Israel. E inmediatamente el Señor en su misericordia le dice, 1 Samuel 16:7, Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No es el tamaño de tu estatura, pero sí es el tamaño de tu corazón. Es la grandeza, algo que se manifiesta cuando el corazón se expresa. No son las hazañas, sino la cantidad de Dios que has logrado meter en tu corazón. Debemos hacer crecer nuestro corazón porque eso es lo que determina lo que haremos de nuestra vida. Y una vez que logremos establecer un corazón como el corazón de David, un corazón obediente, dice en Hechos capítulo 13, 22, quitado éste les levantó por rey a David, de quien dio de parte de Dios también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera, dijo Dios. Cuando el corazón tiene la forma del corazón de Dios, es porque hay una obediencia perfecta. Es porque hemos entregado nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras decisiones completamente, íntegramente a la voluntad de Dios. Y uno dice, eso es lo máximo a lo que alguien puede llegar. Pero sabe que no alcanza. Porque tal vez hay un pico máximo al que podés llegar un día en tu entrega. Y tal vez el problema no es llegar a eso, porque el día de la entrega hay llanto, el día de la entrega hay arrepentimiento, el día de la entrega nuestra boca se abre en promesas de pedir perdón, de perdonar, de cambiar. Tal vez el día de nuestra entrega es el día de los 1000 holocaustos, o menos, no sé, o por lo menos de un holocausto, el de ese día. Lo necesario para la vida de un hijo de Dios, para retener la autoridad. ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual? ¿No le gustaría a usted echar fuera a los demonios que se vayan como la Biblia dice que debemos hacer?
poner la mano sobre los enfermos para que sean sanados, predicar la palabra de Dios y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, orar para que las cosas cambien. Jesús usó mucho la palabra de autoridad. De hecho, las oraciones de Jesús básicamente eran privadas. Hay algún pequeño pasaje en la cual escuchamos a Jesús orar, por ejemplo, frente a la tumba de Lázaro, diciéndole: Padre, te doy gracias porque todo lo que te pido tú lo haces. Y esto no lo digo porque vos no lo sepas, sino para que escuchen ellos. Pero mayormente vemos a Jesús utilizar una palabra de autoridad. Echar fuera un demonio, sé sanado, oído ábrete. Reprendo al viento y la tormenta, multiplica panes y peces, cambia el agua en vino. Hay una autoridad del Espíritu Santo de Dios que nosotros tenemos porque no hemos recibido otro espíritu, el mismo Espíritu de Cristo. Pero ¿por qué no se dispara esa autoridad en nuestra vida en la plenitud? Porque de eso depende el estado de nuestro corazón. Y entonces Salomón le escribe a su hijo, a sus hijos que van a sucederlo en el trono, un poco como padre, un poco como rey, el libro de Proverbios con las instrucciones más importantes para aprender sabiduría, prudencia, consejo, inteligencia, ciencia. Y escribe todo ese libro y por la misericordia de Dios nosotros lo conservamos el día de hoy. Y ahí le da instrucciones personales de padre. Cuídate de la mujer extraña, cuídate de tu relación con los ricos, cuídate de la pereza, de las malas compañías, como un padre con un hijo, pero también le da consejos acerca del gobierno, acerca de cómo ser un rey justo. Y cuando uno lee ese libro, ese cúmulo de instrucciones llenas de sabiduría, llega a este pasaje que está aquí en Proverbios 4:23 y le dice: sobre todo, por encima de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida que vivís es el resultado del estado de tu corazón. La vida que vivimos fluye del estado de nuestro corazón. Es tan importante entender esto. No podemos culpar a nadie. Hemos recibido de parte de Dios la capacidad de caminar en los pasos de Cristo para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Pero es el estado de nuestro corazón el límite de la autoridad que vamos a ejercer aquí en la tierra. Podemos ahogarnos en un vaso de agua o podemos reprender una tempestad. Con la misma unción, pero con un corazón distinto. Es del corazón del cual depende nuestra autoridad. Quiero que usted entienda esto. Esa es la razón por la cual a veces nosotros delegamos autoridad confiando en las cosas que el corazón del hombre ha demostrado, ha manifestado, frutos de arrepentimiento, cambio de vida, pero también es las razones por las cuales a veces esa autoridad debe ser retirada porque ya el corazón no está funcionando como fue al principio. Es el estado del corazón. Y ya quiero ir terminando con esto. Quiero enseñarles cómo se guarda el corazón. No son demasiadas las instrucciones, pero podemos aprender de la palabra. Mire, dice que este hombre, el hombre más sabio del mundo, el hombre que también fue el más rico del mundo en su momento,
el hombre de mayor autoridad al cual la gente venía a ver de otros países para disfrutar de su sabiduría, el hombre que fue en ese momento rey de una potencia. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Primera de Reyes 11:3. 1000 suegras, decíamos esta mañana, ¿no? ¿Cómo le iba a ir bien? Y dice que sus mujeres desviaron su corazón. Y esto tómelo como algo tal vez poético, siendo que estamos hablando del hombre que escribió Cantar de los Cantares, donde su corazón y su amor por Dios está expresado de una manera tan maravillosa. Y de repente ese hombre con ese amor, capaz de escribir esos 5 cantares en los que está dividido el libro, hablando de su amor, un día el amor carnal, el afecto natural, desvió su corazón. El corazón se desvía cuando nosotros ponemos en primer lugar a la obediencia nuestro capricho de mantener una relación que no da ningún fruto. Una relación que nos desvía del amor, que nos lleva a los lugares oscuros donde el Espíritu de Dios no puede y no quiere permanecer. Una relación que nos lleva a hablar de lo que no debemos oír. Una relación que nos lleva a lugares donde no queremos ir, a hacer lo que no queremos hacer. Por lo menos cuando estamos en el Espíritu, no me refiero cuando estamos en la carne, queremos hacer todo. Pero sinceramente el Hijo de Dios no quiere ofender a Dios con sus hechos y mezclarse con aquellas cosas a las que la palabra de Dios claramente las marca como señales para no andar ahí, para no caminar ahí. Estas mujeres, estas relaciones, hacen desviar nuestros corazones. Por tanto, si buscamos a Dios de corazón como lo buscó Salomón, si queremos crecer primero de adentro para luego crecer de afuera, es decir, si queremos ser fieles, eso es grandeza. Si queremos ser humildes, eso es grandeza. Entonces se manifestará también afuera esa grandeza. Si queremos apacentar con pericia, es decir, ser siervos y siervas de Dios que pueden predicar una palabra, que pueden cuidar a un perdido, que pueden enseñar a otro, que pueden impartir de la unción que hemos recibido, debemos cuidar nuestro corazón, porque esa es la forma que tenía el corazón de Cristo. Debemos darle la forma, debe ser conforme al corazón de Dios. Su esencia íntegramente es lo que el Señor quiere. Entonces guardemos el corazón de ser desviado por la mala influencia de aquellas personas de las cuales nos tenemos que apartar. Y le voy a decir algo que va a sonar duro. La Biblia no advierte de apartarse de las personas de este mundo, porque a ellas nosotros le tenemos que predicar el Evangelio. La Biblia advierte de apartarse de aquellos que, llamándose hermanos, se pasaron al lado oscuro y desviaron su corazón. No hay ninguna instrucción de apartarse de la gente del mundo, pero sí hay instrucción de apartarse de cualquiera que, llamándose hermano, se dé el lujo, se permita el tener un corazón contrario a la humildad y a la integridad del Señor. ¿Qué otra cosa nos puede desviar? La ambición, la codicia, la avaricia, el deseo de atesorar, porque dice Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Conozco personas que jamás se hubieran apartado de Dios cuando les iba mal. Cuando les iba mal, hermano.
hubieran dado 1000 holocaustos, no sé de qué, de piojo y pulga, porque les iba mal. Pero cuando les empezó a ir bien, no querían dar ni un canario en holocausto, ¿me entiende? Cuando les empezó a ir bien, se olvidaron de todo lo que habían recibido como favor de parte de Dios y empezaron a atesorar para sí mismos egoístamente. Y su corazón se centró en los bienes materiales, que tal vez ni siquiera eran demasiados, pero fueron lo suficientes como para atesorar. Mire, le voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo, que me llamó mucho la atención y hace mucho que no lo cuento. Cuando yo iba a ministrar a todos los lugares donde yo iba a ministrar, iba a una iglesia donde estaba el papá, el hermano de Rubén, allá en Guernica, ¿no? Un lugar donde había que levantarse muy temprano. Bueno, yo me llevaba otros zapatos porque había que ir en el barro, bueno. Y llegábamos ahí, un lugar muy, muy humilde, más que humilde, pobre. Y había en la puerta de la iglesia, a la salida del culto, 2 chicos, descalzos. En realidad eran 3, perdón, 3 chicos. Y cuando yo salí, después de haber predicado, y yo tenía corbata, porque en esa época, si no te ponías la corbata, el Espíritu de Dios no se movía, ¿viste? Entonces estaba ahí en un rancho, pero con corbata. Y salgo con los zapatos en el bolsito para cambiármelo por el barro y qué sé yo, y me atoran estos chicos. Me dicen, una moneda, algo, esto, lo otro, bueno, qué sé yo, metí la mano en el bolsillo así, tenía 2 pesos, era todo lo que tenía, 2 pesos, cuando existían los billetes de 2 pesos. Pero eran 3. Y yo lo vi con tristeza en el corazón, como los 2 más grandes se pusieron de acuerdo para repartirse, para cambiarlo y tener 1 peso cada uno y no darle nada al chiquito. Aún en la mayor miseria, el corazón se puede cerrar a la avaricia y a la ambición y no manifestar ninguna clase de humildad. Así que debemos cuidar nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí está. Si Cristo es nuestro mayor tesoro, nuestro corazón estará siempre en el cielo, siempre en la presencia de Dios. La incredulidad, cuando empezamos a negociar la palabra de Dios, sí, esto lo tomo, pero esto no lo tomo. Bueno, no es tan así, porque también yo leí otra versión, la Renga Balestra, que dice otra cosa. Y hay gente que negocia todo. Y dice en Hebreos 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque la incredulidad hace el corazón malo y te aparta del Dios vivo. Por eso escuche la palabra de Dios, no para obedecer, no es una noticia indiferente, sino es el Evangelio que cambia nuestras vidas. El egoísmo puede cerrar el corazón. Las malas compañías, la avaricia y el egoísmo. Cuando ves una necesidad, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Primera de Juan 3:17. Se cierra el corazón como una pasa de uva. Se cierra el corazón y se endurece por la incredulidad, como el corazón de Faraón, que se endureció cada vez más. Pero hay, en el caso de que tuviéramos alguna de estas cosas en nosotros y reconociéramos una esperanza, el corazón puede volver a ser lo que era. Y dice en Malaquías, capítulo 4, verso 6, Él hará volver el corazón
de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea, dice Dios, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Un corazón desviado trae maldición. Un corazón que perdió el camino trae maldición. Pero un corazón que vuelve al propósito, que vuelve al amor, que vuelve a la familia, que vuelve al Señor, entonces cancela la maldición, porque la bendición de Dios cancela la maldición. La tierra está maldita a causa del pecado. Produce espinos y abrojos, dolores de parto para las mujeres, enemistad contra la serpiente antigua. Todas esas cosas salieron de la boca de Dios en Génesis 3. Y son maldiciones que hay en la tierra que cuando nosotros nacemos ya nos están esperando. No hay amistad con el mundo posible, el mundo está maldito. Pero aquel que vuelve el corazón a Dios recibe bendición. Y entonces la bendición cancela la maldición. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? El secreto está en tu corazón. Guarda el corazón, que no se cierre de egoísmo, que no se endurezca de incredulidad y desobediencia, que no se desvíe por afectos carnales. Y recibamos esta palabra como hijos. Mire lo que dice el apóstol Pablo y ya terminé con esto. 2 Corintios capítulo 6, verso 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Yo podría decirle hoy, nuestra boca se ha abierto a ustedes. Monte Castro, este barrio que es tan cercano a Villa Luro, a Floresta, a Santa Rita, a Villa del Parque, a Villa Devoto, a Versalles, qué sé yo, estamos pareciera en la múltiple frontera aquí. Pero usted no puede decir que la boca no se ha abierto para decir la verdad de Dios. Nuestro corazón se ha ensanchado, dice Pablo. Le hemos dado lugar a cada uno de ustedes en nuestro corazón para orar por ustedes, para ministrar por ustedes, para pedir a Dios, para buscar a Dios, buscar de Dios una palabra para ustedes. Entonces Él dice, ustedes no están estrechos en nosotros. Ustedes no tienen falta ni de palabra ni de afecto. Algunos dicen, ¿dónde está el amor en la iglesia? Vos sos la iglesia. Dale tu cuota de amor, porque estás para sumar y no para demandar. Sos parte, no sos cliente. El amor de Dios en la iglesia es el que cada uno de nosotros trae. Y estamos para sumar y no para hacer un agujero negro que lo toma todo y no da nada. Ustedes no están estrechos en nosotros, pero sí, dice Pablo, sois estrechos en vuestro propio corazón. No vemos grandeza, es lo que decía Pablo a los Corintios. No digo que esto esté pasando acá, amén. Pero Dios trajo esta palabra por algo. A mí me ministró primero. Entonces, para corresponder del mismo modo, o sea, hasta que vos puedas dar lo mismo que has recibido, como a hijos, os hablo, dice entre paréntesis aquí, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Para recibir esta palabra como hijos. Hermanos, yo tengo en mi corazón un hambre de ver la gloria de Dios. Yo tengo en mi corazón un hambre de ver el avivamiento que Dios ha prometido por medio de su Espíritu.
tengo ese anhelo en mi corazón. Marga, vos me ayudás. Pero es algo que definitivamente no es tarea de un hombre. No hay forma en que yo pueda provocar lo que Dios quiere hacer. Jesús caminaba distraídamente, tal vez, en medio de la multitud, hasta que una mujer que tenía un plan, dijo: me voy a acercar lo suficientemente a Él y voy a tocar, aunque sea, el borde de su manto. Y el poder de Dios fluyó para esa mujer. Y Jesús dijo: alguien me tocó, no sé qué pasó, alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron: todos te tocaron. Sí, no, pero hay alguien que me tocó con fe. Hay alguien que me tocó con el corazón correcto. Hay alguien que se acercó a mí de la manera correcta para recibir algo y el Padre no lo defraudó. Hay alguien que no vino simplemente por curiosidad o por tradición o por costumbre. Hay alguien que vino esperando recibir algo de parte de Dios. Y el que viene a Él nunca será defraudado. El que confía en Él, con un corazón sincero, recibirá lo que vino a buscar. Porque Dios no cierra su corazón a nuestra necesidad. Andamos en esta tierra todavía anhelando un derramamiento mayor antes de que Cristo venga, para que toda tu familia venga a los pies de Cristo, para que todo este barrio venga a los pies del Señor, para que esta ciudad doble su rodilla, para los que están tal vez ahí en su casa mirando esto por Facebook, reconozcan que el Espíritu de Jehová, el Señor, nos ha ungido, está aquí para traer toda buena dádiva y todo don perfecto que pertenece a nuestro Padre. Pero entonces ahora, al participar del pan, tengamos en cuenta que el pan es el cuerpo del Señor Jesucristo y es participar de su corazón. Es decir, yo quiero ser carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Que no ibas a tomar vos la cena? ¿Y yo tampoco? Dame un nombre. Estamos aprendiendo todos, amén. A servir. Sí, poneme. Gracias. Gracias. Sí, con mucho gusto. Llévate lo que quieras. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios. Cierra los ojos un momento. Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, riso maravillándole de mai. Oh, santo gita nabalaya sia. Estás a un latido de tu salvación. Solamente abre tu corazón en esta noche y el Espíritu de Dios hará todo lo demás. Te bendecimos, Jesús.